y empezamos. Bueno, esta era la presentación que vamos a usar hoy, que es una presentación de una sola diapositiva. Entonces, el objetivo es crear integraciones entre The Thin Network y Node-RED a través de los dos métodos principales, que son las peticiones HTTP, que también se denominan webhook en el argot de The Thin Network, y mediante MQTT. Entonces, toda la documentación que voy a usar es este pequeño bloque de texto que he puesto aquí abajo. Ahí está todo lo que necesitamos para hacer este proyecto. ¿Cómo vamos a empezar? Pues en primer lugar vamos a ir a The Thin Network y vamos a crear una aplicación nueva. Entonces vengo aquí a The Thin Network, aplicaciones, creo una aplicación nueva, por ejemplo la voy a llamar JF Mateos TTN Node-RED. Y ya está creado la voy a llamar JF Mateos App TTN Node-RED para que distinguirla luego del dispositivo. Creo la aplicación y una vez que he creado la aplicación voy a crear en su interior un dispositivo. Entonces me vengo a dispositivos finales, registro un dispositivo nuevo. El dispositivo lo voy a crear manualmente y vamos a usar la frecuencia recomendada para Europa, la versión del LoRaWAN 1.03, y la voy a configurar como ABP, ¿vale? No como OTA. ¿Por qué hago esto? Porque como en realidad no vamos a usar un dispositivo de verdad, sino que voy a simular el envío de los uplinks y los downlinks, si es un dispositivo OTA, como no va a asistir una sesión creada previamente, no va a admitir downlinks, ¿vale? Por eso lo creo como ABP, aunque os recuerdo que lo recomendable para dispositivos de verdad sigue siendo OTA. En este caso, como es un dispositivo simulado, para que me acepte los downlinks, incluso sin que esté la sesión creada, lo hago como ABP. El device EWI le pido que me lo generen a TTN, el device address igual, el application session key igual, el network session key también, y luego como ID del dispositivo lo voy a llamar igual que la aplicación, pero cambiando app por device, con lo cual ya tengo el dispositivo creado. Siguiente paso. Bueno, pues el siguiente paso ya es acceder a Node-RED. Yo tengo aquí una instancia y Node-RED pues os aparecerá, si lo tenéis protegido con contraseña, pues tendréis que meter el usuario y la contraseña, y si no, accederéis directamente. Aquí en la parte superior, como veis, tenemos unas lengüetas que son los flujos. Aquí podemos crear distintos flujos, yo tengo aquí unos cuantos. Luego aquí a la izquierda tenemos la paleta de nodos, cada nodo de estos realiza una función. Y luego aquí a la derecha, muy interesante, tenemos un panel en el que podemos alternar distinta información. Por ejemplo, podemos hacer clic en información, en documentación, en depuración y en otros, ¿vale? Fundamentalmente vamos a estar utilizando el de ayuda y el de depuración. Entonces yo lo primero que voy a hacer es crear un flow nuevo, una lengüeta de estas nuevas. Para eso hago clic en el signo más y luego hago doble clic en el flow 1 para cambiarle el nombre. Lo voy a llamar, por ejemplo, TTNMath. Y ya estoy aquí listo para empezar a trabajar. Lo más básico de Node-RED para los que no lo hayan visto nunca. Pues por ejemplo, vamos a poner un nodo inyectar. Este nodo lo que hace es que genera un mensaje. Cuando pulsamos este botón que tiene a la izquierda, genera un mensaje y ese mensaje sale por este puntito que tiene a la derecha. ¿Cómo son los mensajes que se generan en Node-RED y que se traspasan de un nodo a otro? Pues si hacemos doble clic sobre este nodo, podemos ver que en este caso podemos configurar que el mensaje tenga una propiedad que se llama payload, carga de pago, y además otra propiedad que se llama topic. En este caso podríamos hacer que se inyectase también con una cierta repetición cada cierto tiempo y demás. No lo voy a tocar esto, ¿vale? Sí que es importante que os deis cuenta de que tiene un puntito azul. Ese puntito azul me está indicando que este nodo aún no lo he desplegado, es decir, no está en funcionamiento aún en el servidor. Tendré que desplegarlo para que funcione. Pero antes de eso, para ver cómo funciona, vamos a colocar al lado un nodo de depuración. El nodo de depuración lo único que hace es que va a mostrar aquí en la paleta de depuración el mensaje que le entre, de tal forma que si yo los uno directamente con una línea y despliego
veis que ya han desaparecido los puntitos azules, porque ahora ya sí que está en funcionamiento. Activo aquí el panel de depuración y ahora inyecto una carga de pago. Veis que me aparece aquí la carga de pago que se ha inyectado. En este caso, la carga de pago lo que trae es un número grandísimo, que es simplemente el timestamp, es decir, el tiempo desde el 1970. Bueno, pues esto es lo más básico de Node-RED. ¿Que yo quiero borrar? Pues simplemente selecciono, pulso la tecla suprimir y ya los tengo eliminados. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a traer información desde The Thin Network a Node-RED. Para hacer eso, tengo que ir a mi aplicación, la que acabamos de crear, JF Mateos, esta de aquí. Y si vamos a integraciones, vemos que tenemos aquí las primeras, los dos tipos que voy a tratar hoy, Webhook y MQTT. Si voy a Webhooks, tengo la opción de añadir un nuevo webhook. Voy a llamar, por ejemplo, podríamos crearlo personalizado, o bien alguno de los que ya hay, ¿vale? Veis que aquí está el de Mayotte OpenText, por ejemplo, y otros muchos muy sencillos que están muy bien, como el de Cayenne y demás. Pero en este caso nosotros no queremos usar ninguno de estos por el motivo que sea. En tal caso lo que necesitamos es crearnos un webhook personalizado. Hacemos clic ahí, le doy un nombre, por ejemplo, JF Mateos TTNMath. Y luego digo que quiero utilizar el formato JSON para que se envíen los datos, y el punto más importante es este. Aquí es donde tenemos que poner la URL a la que The Thin Network va a enviar todas las telemetrías que lleguen de ese nodo. ¿Dónde obtenemos esta URL? Pues esto lo obtenemos en Node-RED. Si en Node-RED vamos a la paleta, encontraremos una sección que se llama Red. Y veis que ahí tenemos precisamente nodos tanto para MQTT como para HTTP. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es utilizar un nodo HTTP-IN que me va a generar un endpoint, un URL en el que se van a recibir peticiones. Para que veáis cómo funciona esto, le voy a enganchar directamente un nodo de depuración. Y ahora fijaos, además de los puntos azules que ya hemos comentado, que me indican que estos nodos todavía no están desplegados, aquí tengo un triángulo rojo. Ese triángulo rojo me indica que este nodo requiere una configuración adicional. Entonces tengo que entrar a él haciendo doble clic y veis que aquí me permite indicar qué método de peticiones GET de peticiones HTTP va a aceptar. Veis que los métodos pueden ser GET, POST, PUT, demás. Lo voy a dejar en GET de momento. Y luego puedo indicar una URL. Pues por ejemplo lo voy a llamar TTNMath. Pulso hecho. Y veis que el triángulo rojo ya desaparece porque está correctamente configurado. Y ahora puedo desplegarlo. Ya tengo desplegado. Y ahora lo que voy a hacer es realizar una petición GET. Voy a realizar una petición GET a esa URL para que veamos cómo aparece aquí en el panel de depuración esa petición. Me vengo al navegador. Directamente escribo ahí la dirección, que es esta. Pulso intro. Y veis que se ha recibido aquí un objeto, o sea que esto es correcto, pero sin embargo mi navegador no ha dejado aquí de moverse porque está esperando una respuesta. Entonces, cuando creamos un punto de entrada, no basta con crear el punto de entrada, sino que además a ese punto de entrada tenemos que dotarle de una respuesta, ¿vale? Tenemos que contestar al navegador, porque si no el navegador se queda esperando esa respuesta. Entonces lo uno por aquí abajo. ¿Y qué respuesta le voy a dar? Bueno, pues no hace falta que ponga nada en este nodo, porque el valor predeterminado de la respuesta es el código 200. El código 200 en HTTP quiere decir que la petición se ha recibido correctamente. Entonces, si queréis, podéis poner aquí 200, pero si no lo ponéis, es exactamente igual, porque es el valor predeterminado. Lo despliego, vuelvo a borrar aquí para que veamos claramente cómo entra la petición, y vamos a hacer una nueva petición. Hago otra nueva petición, ¿veis? Y ahora sí que se ha parado el navegador. Se ha parado el navegador porque ha recibido esa respuesta 200, y aquí tengo la petición, y la petición me dice que está vacía. ¿Por qué es esto? Porque es una petición GET sin cuerpo. ¿Dónde va el cuerpo de las peticiones GET? A continuación de la URL. Tendríamos que poner una interrogación y luego podríamos poner pares clave valor. Por ejemplo, la clave podría ser nombre y el valor podría ser Juanfe. Si quiero añadir otro par,
pongo un signo de ampersand y añado, por ejemplo, edad igual 49, ¿vale? Hago esta petición y veis que si vengo a Node-RED, ahora ya en lugar de estar el cuerpo vacío, se ha recibido correctamente la información, el cuerpo de la petición que hemos realizado. Bueno, pues ya tenemos entonces una forma de recibir información desde el exterior en Node-RED. Ahora lo único que tenemos que hacer es precisamente coger este URL que hemos configurado, y ese va a ser el URL que añadamos como URL base de la integración en The Thin Network. ¿Qué más nos queda? Pues nos queda indicarle a The Thin Network qué mensajes queremos que envíe a ese URL. Daos cuenta que nos puede mandar los uplink, por supuesto, ese lo voy a seleccionar, pero que también podríamos pedirle que nos enviase otro montón de información adicional, por ejemplo, los downlink que se han confirmado, las peticiones aceptadas de unirse y demás. Entonces yo de momento lo voy a dejar solamente con los uplinks y pulso añadir webhook. De esta forma ya tengo aquí el webhook configurado. Veis que aquí me indica que el estado es pendiente porque todavía no lo he utilizado, y ahora podría tener la tentación de usarlo directamente, pero hay que tener en cuenta que los webhooks de Thin Network no funcionan con método get, sino con método post. Así es que para que esto funcione, lo primero que tengo que hacer es venirme aquí a este nodo que he creado de entrada y cambiarlo de get a post. Pulso hecho, vuelvo a desplegar y ahora voy a borrar aquí para que veáis cómo entra una telemetría desde The Thin Network. Entonces me vengo a los dispositivos, en los dispositivos selecciono el dispositivo que hemos creado anteriormente y en Messaging tengo la opción de simular el envío de una carga de pago. Por ejemplo, voy a enviar la carga de pago 0A670100. Simulo el envío de esta carga de pago y al hacer esto me encuentro con que en Node-RED se ha recibido toda esta petición que estáis viendo aquí. Esa petición la puedo desplegar y veis que tenemos varias secciones, y en una de ellas, concretamente aquí en el mensaje, es donde está la carga de pago. Al ver esta carga de pago os puede llamar la atención porque no se parece en nada a lo que yo he puesto aquí. Eso es así porque está codificado en base 64. Entonces, si yo utilizo cualquier decodificador de base 64 que haya por ahí en internet, por ejemplo voy a buscar base 64 este coder, e introduzco esos caracteres y le pido que me lo convierta a esa decimal, veis que sí que coincide con lo que he escrito, 0A670100. O sea que este es el primer paso, tener en cuenta que la carga de pago nos va a llegar en base 64. Bien, una vez que ya tenemos esto visto, el siguiente paso sería decidir si queremos complicarnos la vida o no. Tenemos dos opciones. Nosotros podemos coger esta carga de pago que se llama carga de pago en bruto y extraer de ahí la información que nos interese. O bien podemos pedirle a The Thin Network que nos haga esa primera tarea mediante un formateador de carga de pago. Imagino que algunos ya lo habéis reconocido. Lo que estoy utilizando aquí es el formato de carga de pago de Cayenne. Recordad que en ese formato de carga de pago el primer byte es siempre un canal entre 0 y 64, el que tú quieras. El segundo byte te indica qué tipo de información estás enviando. En este caso el valor hexadecimal 67 corresponde a un termómetro, y los dos siguientes valores te indican, como es un termómetro, la temperatura con precisión de décima de grado. ¿Dónde está toda esta información? Pues está en el estándar de Cayenne. Entonces si buscáis Cayenne LPP2 os aparece ahí directamente. ¿Veis? Os aparece aquí el estándar, y en el estándar lo que yo os comentaba. Si el segundo canal es 67 es porque es una temperatura, y se utilizan 2 bytes para codificar la temperatura con resolución de décima de grado centígrado. Vale, pues lo que os estaba diciendo. ¿Qué podemos hacer? Podemos nosotros extraer toda esa información programando de ahí, pero es más sencillo venirnos a Payload Formatters y en Payload Formatters pedirle a The Thin Network que para los uplinks, por favor, nos aplique
él directamente un decodificador de Cayenne LPPD. Con lo cual guardo los cambios. Y ahora, si volvemos a ir a EndDevice, y en EndDevice simulamos el envío de la misma carga de pago que he hecho anteriormente, 0A670100, simulo Starlink, lo primero que vamos a ver es que ya directamente en The Thing Network, en Live Data, tenemos aquí el paquete que se ha recibido, que es este, y veis que ya me aparece decodificada la temperatura. Ya tengo aquí que la temperatura que se ha enviado son 25,6. Sin embargo, en el paquete que habíamos enviado anteriormente, antes de activar el formateador de cargas de pago, veis que esa decodificación no se lleva a cabo. Lo bueno es que como los datos ya salen decodificados de The Thing Network, resulta que en Node-RED también se reciben decodificados. Fijaos aquí, este es el segundo paquete que ha entrado. Si vamos a ver el mensaje de tipo AddLinks, veis que tengo aquí nuevamente la carga de pago en bruto, pero ahora tengo además una propiedad que es la carga de pago decodificada. Y dentro de la carga de pago decodificada tengo la temperatura. O sea que esto es bastante más fácil que intentar extraer tú mismo la información. Voy a seguir por este camino que es más sencillo. ¿Qué voy a hacer ahora? Siguiente paso. Voy, por ejemplo, a representar este dato en una gráfica. Para eso voy a aprovecharme de que Node-RED te permite crear dashboards, paneles de control, que son muy sencillitos, pero para cuestiones básicas pueden ser más que suficientes. Para poder utilizar estos dashboards es necesario instalar un conjunto de nodos nuevos, que son los nodos de dashboard. Yo ya los tengo instalados, pero el que no lo tenga instalado simplemente tiene que venir aquí arriba al menú de la derecha, y en ese menú, al hacer clic, aparece una opción que es gestionar paleta. En gestionar paleta puede buscar aquí para instalar qué paquete de nodos quiere instalar. Entonces yo busco aquí dashboard y veis que aparece un montón de paquetes de nodos relacionados con dashboards. El que yo he instalado es este, ¿vale? Que es en principio el oficial de Node-RED. Ven, he instalado la versión 3.4 que está actualizada desde hace un mes. Cuando instaléis paquetes de nodos sí que es importante que os fijéis un poco en cuándo se actualizaron por última vez, porque por ejemplo un paquete que se actualizó hace 4 años probablemente sea inútil para esta versión que tenemos de Node-RED, porque en 4 años se han cambiado 2 veces de versión. Entonces bueno, la idea es instalarlo, y si estáis en duda podéis hacer clic en este icono que te conduce a la documentación, y ahí puedes ver si es la versión que te interesa o no. Veis que aquí os indica exactamente en qué versión está, cómo se utiliza, los nodos que te va a instalar y demás. Bueno, como os decía, yo ya la tengo instalada, entonces directamente puedo pasar a utilizarla. Lo que voy a hacer es utilizar una gráfica. Entonces voy a coger por ejemplo este gráfico de aquí, y veis que aparece el triángulo rojo. Eso ya me indica que tengo que configurarlo. Hago doble clic. ¿Y de qué modo tengo que configurarlo? Pues lo primero que tengo que hacer es indicar en qué grupo quiero que aparezca esta gráfica. Yo tengo aquí grupos creados de otras prácticas que he hecho, pero imaginaos que vosotros lo tenéis justo así, que es como aparecería al principio. Pues lo que tenéis que hacer es crear un grupo nuevo. Hacemos clic en el icono del lápiz, indicamos un nombre, por ejemplo lo vamos a llamar mi dashboard, ¿vale? Y aquí igual, aquí tenemos lengüetas, puedes añadir nuevas lengüetas o puedes dejar esta de home, como tú prefieras, ¿vale? Entonces yo por ejemplo voy a añadir una lengüeta nueva para que lo veáis, y esa lengüeta nueva la voy a llamar temperatura, por ejemplo, y la añado, y lo añado, y voy a poner aquí hecho. Luego voy a volver aquí, ¿vale? Pero de momento lo voy a dejar como hecho, para que ahora despleguemos esto directamente. Ya está desplegado. ¿Y dónde podemos ver este dashboard? Bueno, pues una forma de ver el dashboard es en la zona de la derecha. Hay una flechita que te muestra directamente todos los dashboards que tengas creados. En mi caso, este es el dashboard que he creado ahora, que veis que tiene un grupo que es temperatura con un dashboard que es mi dashboard. Entonces si yo hago clic en este iconillo que hay aquí, directamente me va a abrir mi dashboard. ¿Veis? Aquí me está abriendo un dashboard que he creado anteriormente, y aquí puedo desplegar para acceder al dashboard que he creado ahora, que
que está actualmente vacío, que es el de temperatura. De todas formas, si no queréis acceder a través de esta forma que es un poco engorrosa, es simplemente coger la URL de vuestro Node-RED y añadir /UI de User Interface. Y te va a aparecer ya directamente el dashboard. Bien, ahora lo que voy a hacer es enviar los datos que recibo de aquí al gráfico. Pero no puedo enviarlos todos, porque daros cuenta la cantidad de información que nos está llegando. Solamente quiero enviar este valor. Entonces lo primero que voy a hacer es colocarme sobre el valor y fijaos que aparecen muy pequeñitos aquí unos iconos. El primero de estos iconos es muy interesante porque me permite copiar la ruta de acceso a esa propiedad. Lo he pulsado y ya la tengo copiada en el portapapeles. Entonces lo que voy a hacer ahora es utilizar un nodo de los que hay aquí, que es el nodo Change, cambiar. Este nodo sirve para cambiar la carga de pago que se ha recibido. Entonces lo voy a enganchar aquí. Recordad que hasta ahora la carga de pago que estoy recibiendo es todo este follón que hemos visto aquí. Y lo que quiero es de todo eso quedarme solamente con el valor de la temperatura para poder enviárselo al gráfico. Entro a configurar este nodo y en este nodo me encuentro que tengo la posibilidad de asignar al payload un valor. Ese valor lo puedo elegir bien como una propiedad del mensaje, que es lo que me interesa a mí ahora mismo. Entonces selecciono ahí la propiedad del mensaje y pego del portapapeles lo que he copiado anteriormente. Veis que estoy cogiendo del mensaje la propiedad payload decoded temperatura 10. Pulso down, hecho, y ahora engancho este nodo con el gráfico. Lo despliego y voy a cambiar este depurador de ahí aquí para que podáis ver la diferencia. Vale, despliego, borro y voy a simular el envío de la carga de pago. 0A670100. Envío esa carga de pago y cuando vengo a Node-RED lo que veo es que ahora lo que está llegando al gráfico, que es lo mismo que está llegando a este nodo, es 25,6. De tal forma que si voy a ver mi gráfico de temperatura, efectivamente está ahí marcado el punto. No lo vemos porque solamente tengo un punto, ¿vale? Lo veis si me acerco, se puede ver ahí un poco que está 25,6. Pero lo vamos a ver más claro si enviamos una segunda carga de pago. Vamos a mandar, por ejemplo, 0,1, vamos a poner un poquito más, vamos a poner aquí otro 1. Simulo el envío de otra carga de pago. A ver, nos ha enviado. Esto he pasado ahora últimamente en Decir Network. Hay que dejar un espacio aquí después de la carga de pago, ¿vale? Porque si no, no te la envía. Simulo el envío y ahora veis que la otra temperatura que he enviado es 27,2 y ahora ya sí, en el gráfico se empieza a ver la línea de tendencia de las temperaturas. Bueno, pues esto sería el paso más básico, el paso de extraer información de Decir Network y traerla a Node-RED para representarla en un gráfico. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Ahora imaginaos que lo que queremos es desde Node-RED enviar comandos a nuestro nodo para, por ejemplo, encender o apagar la calefacción, ¿vale? Esto sería a través de downlinks. ¿Cómo podemos crear esos downlinks? Pues lo vamos a hacer mediante peticiones HTTP. Pero ¿cómo sabemos a qué URL tenemos que enviar esas peticiones? Pues para saberlo, lo que voy a hacer es volver a mostraros el mensaje completo que nos llega desde Decir Network. Voy a configurarlo para que muestre, en lugar de solo el mensaje, quiero ver, en lugar de solo la carga de pago del mensaje, que me muestre el mensaje completo. Despliego y voy a simular el envío de otra carga de pago. Bien. Y ahora, si nos fijamos aquí, hemos recibido un objeto que tiene la carga de pago, pero además de la carga de pago, tenemos aquí una sección que son los requests, que son los headers, los encabezados. Aquí vamos a tener los encabezados de la petición. Y dentro de esos encabezados, fijaos que tenemos los encabezados en bruto y en su interior hay varios encabezados
Veis, por ejemplo, este es típico, que me está indicando que el tipo de información que me está llegando es application JSON, y me está indicando también pues la codificación, si viene compilado, si viene comprimido o cómo está todo esto. También me está dando la dirección desde la que se está recibiendo. Bien, esto no me aporta información para poder yo enviar downlinks. ¿Por qué es esto? Porque no hemos configurado todavía en el webhook, en la integración esta de aquí, no hemos configurado la opción de poder admitir downlinks. Fijaos que ahora ya me indica que antes estaba pendiente, ahora me indica que ya está saludable, que está funcionando correctamente. Entonces voy a entrar a modificar mi webhook y veis que lo que me falta precisamente es crear una clave para los downlinks. ¿Cómo creo esa clave? Pues aquí mismo en la paleta de la izquierda tenemos la opción de acceder a las API keys. Las API keys hay que tener cuidado al generarlas por dos motivos. El primer motivo, hay que darle siempre el mínimo nivel de privilegios posible. Yo voy a llamar a esta clave, la voy a llamar por ejemplo no de red. Le podéis dar también una fecha de expiración si queréis, pero lo que os comentaba, en lugar de darle todos los permisos, le vamos a dar exclusivamente los permisos que necesitemos. Entonces, particularmente, yo le voy a decir que solamente quiero que se pueda escribir tráfico de downlinks con esa clave. Hago clic aquí y creo la clave. Y el segundo motivo por el que hay que tener cuidado al crear estas claves es que ahora es la única oportunidad que vais a tener de copiar esa clave. Si no la copiáis ahora, la habréis perdido para siempre. No podréis volver a acceder a ella. La clave es esta que está aquí. Y entonces lo que voy a hacer es copiarla. Y yo, por ejemplo, me la voy a llevar al portapapeles. La voy a pegar aquí debajo. Y verifico que efectivamente se ha copiado y se ha pegado correctamente. Entonces ya tranquilamente puedo decir que la he copiado, porque ya no podré acceder a ella nunca más. Y ahora ya accedo al webhook, y en el webhook voy a configurar ese API key. La pego aquí, es la misma API key que he copiado anteriormente, y guardo este cambio. Esto va a suponer un cambio, y es que ahora cuando enviemos una nueva carga de pago, vamos por ejemplo a los dispositivos, a este dispositivo que hemos creado, messaging, y volvemos a enviar la carga de pago, por ejemplo 0A6700FF, enviamos esa carga de pago, por supuesto se va a representar en el dashboard, ya lo tenemos ahí, pero además en Node-RED lo que vamos a ver es que ahora el paquete se ha recibido con más información que antes. Fijaos, tenemos el payload y aquí en la petición nos encontramos que dentro de los headers, que antes había solo 11, ahora hay 18 headers. Vale, y fijaos, uno de esos headers es precisamente la clave que necesitamos para poder enviar los downlinks. Y si seguimos mirando, otro de esos headers es precisamente el URL al que tenemos que enviar los downlinks, bien para que se añaden a la cola de downlinks o bien para que sustituyan a todos los que estén en la cola. O sea que ya tenemos las URLs y tenemos también la clave que necesitamos para enviar esa petición. Entonces, la tentación que podríamos tener ahora es directamente hacer una petición HTTP. Pero al hacer esta petición HTTP me encuentro con que tengo que poner aquí el URL. ¿Y cómo pongo el URL? Si el URL este puede cambiar, imaginaos que cambiamos el nombre del dispositivo o lo que sea. Entonces, tengo la dificultad de que necesito información que está en un subflujo en otro flujo diferente. ¿Cómo puedo resolver esto? Pues una forma sencilla de hacerlo es utilizando variables. Las variables en Node-RED se pueden definir a nivel de nodo, a nivel de flujo o a nivel global de todo Node-RED. Yo en este caso voy a utilizar una variable de flujo. Para ello necesito nuevamente ese nodo que hemos utilizado antes, el nodo cambiar, y lo que voy a hacer es que cuando se reciba un uplink de The Thing Network, voy a cambiar no ya una propiedad del mensaje, sino una variable de flujo. ¿Veis? Las variables de flujo se indican con flow y luego puedo indicar el nombre que yo quiera. Pues yo lo voy a llamar, por ejemplo, a esa variable download. Bueno, lo voy a poner downlink
URL. ¿Y qué valor le tengo que asignar? Pues le tengo que asignar el valor de esta propiedad de los headers. Entonces lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que antes. Yo voy a usar el de replace, voy a copiar este path y voy a indicar aquí que quiero coger no, lo voy a pegar directamente a ver cómo lo pega, porque no sé exactamente qué parte incluye. Vale, pues me falta el mensaje, ¿vale? Del mensaje el request raw headers, ¿vale? Y así ya tengo ahí copiado el downlink replace. No me gusta esto mucho porque me está mandando, esto debería aparecer como esto la clave y esto el valor. No sé por qué lo está poniendo así con el número 13. Bueno, lo voy a dejar así. Voy a comprobar de todas formas porque tengo otro que lo hice anteriormente, a ver si es que ha cambiado algo. Ah, vale, es que estoy cogiendo los headers en bruto y debe haber otro lugar donde estén los headers, pero no los veo aquí. Los headers solo los tengo aquí en bruto. Perdonad, me está chocando porque normalmente los headers llegan de esta forma. Llega dentro del mensaje, llega el request, que es esto de aquí, llega la carga de pago y llega el request, y dentro del request llega el header, pero no estoy viendo aquí que esté llegando el header, sino me están llegando los headers en bruto y no sé por qué es. Entonces voy a revisar el nodo que estoy creando por si se me ha pasado algo. Complete mensaje, pues parece que no. Bueno, voy a desplegar esto, voy a borrar y voy a solicitar el envío de otra simulación de carga de pago. 0A67, la misma. Efectivamente se recibe aquí el objeto, dentro del objeto está el request. Igual me está entrando aquí el raw headers. Bueno, voy a seguir para adelante. Vale, entonces, ¿qué necesito ahora? Pues lo que necesito es meter ese dato en la petición que voy a realizar para enviar el downlink. Entonces necesitamos que esto responda a una acción mía. Voy a hacer una acción muy básica. Voy a crear, por ejemplo, un nodo de inyectar y ese nodo lo voy a llamar on y va a enviar simplemente pues una cadena de caracteres que va a ser on. Pero tengo que tener cuidado, que por eso os he puesto la presentación antes, porque el formato en el que quiere decir network que yo le envíe los downlinks es este de aquí. Y como veis, la carga de pago tiene que ir codificada en base 64. Entonces, lo que voy a hacer es directamente pedirle a Node-RED que me la codifique. Eso lo puedo hacer poniendo aquí una expresión. Hago clic en los tres botoncillos que hay aquí a la derecha y esto me facilita el introducir funciones. Y vais a ver que tenemos una función que es base 64 encode. Inserto esa función y este on que antes estaba aquí fuera lo meto dentro. ¿Vale? Pues listo. Esto ya está. Entonces lo que va a ocurrir a partir de este momento es que cuando se pulse en este botoncillo se va a inyectar la carga de pago on en formato base 64. Lo siguiente que tengo que hacer es establecer el URL de esta petición. ¿Cómo podría saber yo cómo se hace esto? Pues si hago clic en el nodo y voy a la documentación, vais a ver que hay un momento en que te dice que lo que se reciba como URL es la URL que se va a usar. De tal forma que lo que necesito entonces aquí en medio es crear una propiedad que se llame URL con la variable que hemos extraído aquí. Para ello vuelvo a coger otra vez el nodo change y en el nodo change
lo voy a llamar, por ejemplo, URL. Lo que voy a hacer es pedir que cree una propiedad en el mensaje que se llame URL, que contenga el valor de la variable que he creado antes, que era downlink URL, y pulso el botón hecho. Y ahora voy a unir todo esto para ver si vamos bien. Voy a unir esto con esto, esto con esto, y por último voy a poner aquí una depuración. Despliego, me voy a depuración, borro todo lo que tengo, simulo el envío de un uplink. El uplink se ha recibido aquí correctamente, y ahora voy a simular lo que tenemos hasta ahora mismo del envío de un downlink, ¿vale? Entonces veis que ya tengo aquí problemas porque me está indicando que no tengo la URL especificada. Esto tiene que tener algo que ver con lo que os estaba comentando antes, de que no están entrando correctamente los headers. Juan Félix, de todas maneras, en el último change te ha faltado la K del final. Vale, voy a verlo. Downlink, sí, efectivamente. A ver si fuera por eso. Borro aquí. Vale, parece que sí que lo está cogiendo, aunque me está dando aquí un error de mensaje no encontrado. Bueno, no sé, no estoy muy seguro de que esto esté funcionando, ¿vale? A ver, voy a seguir de todas formas porque si envío el uplink de nuevo, ha entrado aquí el paquete, pero no llega el header. A ver. No lo veo. Vale, bueno, vamos a seguir de todas formas y según nos vayamos encontrando los problemas los vamos resolviendo. Lo que os estaba diciendo, ya tenemos entonces en principio el URL que debería estar aquí, aunque tengo mis dudas. Entonces estamos enviando una petición, pero esa petición está vacía. Lo que necesitamos ahora es enviar una petición que se adapte al formato que nos está pidiendo The Thin Network, que es este formato que veis aquí. Entonces lo que voy a hacer es copiar ese formato y aquí voy a insertar un nodo de función que me permita configurar la carga de pago con ese formato en particular. Para ello entro aquí, voy a configurar aquí la carga de pago e indico que quiero que la nueva carga de pago del mensaje sea downlinks, y aquí tengo que poner la carga de pago en base 64, que recordad que eso es lo que teníamos precisamente en la carga de pago anteriormente, porque ya lo habíamos codificado en base 64 en este primer nodo de aquí. De esta forma ya tenemos listo el mensaje. Para verificarlo vamos a hacer una depuración. Vamos a poner, por ejemplo, aquí una depuración completa. Despliego, borro y lanzo esto. Veis que ahora mismo lo que está ocurriendo es que está entrando aquí dos mensajes. Este mensaje, si os fijáis, cuando me coloco sobre él, aparecen unos punteados naranjas sobre debug 12. Esto me está diciendo que este es el mensaje que ha generado este nodo de aquí. Si lo despliego, vemos que tenemos la URL, que parece que es correcta, y tenemos el payload, que es un array que tiene el formato correcto. Sin embargo, me sigue diciendo aquí que no encuentra el mensaje. A ver por qué puede ser esto. Y este me lo está dando este de aquí. Vamos a ver aquí. Ah, bueno, sí, estamos haciendo peticiones GET. Las peticiones tienen que ser POST. A ver si fuera solo por eso. Pulso DOM, despliego, close, borro aquí, vuelvo a enviarlo. Bien, y como veis ahora ya la historia ha cambiado, ¿vale? Ya estamos casi a punto. Ya hemos conseguido llegar a The Thin Network, pero seguimos teniendo un problema. Me está indicando obviamente que no me he autenticado en ningún sitio. Para autenticarme, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues resulta que tengo que incluir en los encabezados de mi petición la API key que hemos creado anteriormente. ¿Eso cómo lo puedo hacer? Pues podría añadir un nodo nuevo, pero en su lugar voy a aprovechar este que tenemos aquí de URL. Veis que tenemos aquí
la posibilidad de asignar valores. Entonces yo puedo añadir aquí más valores. Y aquí podríamos indicar, por ejemplo, que queremos añadir algo para los encabezados. Para saber cómo lo tengo que hacer, vuelvo a ir otra vez al nodo de la request, de la petición, a la información. Y veis que me dice que los encabezados tienen que ir en una propiedad que se llame headers. Entonces voy a tener que crear esa propiedad. Me vengo aquí y digo que quiero crear, además de la que ya tenía de la URL, otra propiedad nueva que sería headers. Y ahora aquí en el interior tendríamos que indicar que tenemos que usar la clave, que no la hemos obtenido en ningún sitio todavía, estoy dándome cuenta, porque aquí hemos obtenido el downlink URL, pero no he obtenido la clave. Entonces voy a añadir aquí también para que obtenga la clave, que es el downlink API key. ¿Y de dónde lo va a coger? Pues en este caso lo va a coger, hago igual que antes, lo copio. Ahora no lo tengo aquí a mano. Bueno, pues entonces lo dejo así y voy a ponerlo para que podamos ver el mensaje completo. Enviamos una carga de pago y aquí tenemos en las peticiones tenemos los raw headers. No me gusta nada esto los raw headers. Voy a probar a cogerlos directamente con el mismo formato que los tenía en la versión antigua, porque eso me está dando bastante mala espina. Entonces voy a coger de aquí, que lo tengo preparado aquí. Vale, cojo esto y creo esa clave ahí, exactamente con ese formato. Reg headers x downlink API key, que debería llamarse así. Vamos a ver si efectivamente se llama así. Raw headers del 18 se llama x downlink API key, correcto. Vale, le doy done y entonces ahora ya tengo dos variables. Tengo una variable en la que tengo el API key del downlink y otra en la que tengo el URL del downlink. Este lo voy a dejar de momento así para ver cuál de los dos funciona, porque me está mosqueando que venga con número. Vale, ya tenemos esto y ahora, como os estaba diciendo, necesitamos poner aquí la autorización. Necesitamos añadir un header nuevo. Ese header tiene que ser un objeto JSON y el objeto JSON tiene que tener la clave authorization, esa es la clave, y el valor tiene que ser, lo vamos a ver mejor a lo mejor si hago clic aquí en los tres puntitos, y el valor tiene que ser bearer, esto es obligatorio, ¿vale? Y a continuación un espacio y la clave. La clave, recordad que está en la variable que hemos creado ahora, que se llama flow downlink API key. Bueno, en principio esto ya está. Pulso hecho. Me está dando un fallo, como veis aquí. Probablemente sea porque me faltan las llaves del objeto JSON. Las voy a poner. A ver si fuera eso. No, hay algún fallo más. Que puede ser downlink URL, message headers, authorization. A ver que lo veamos aquí. Better, flow downlink API key. Voy a poner esto. Vale, en principio yo no veo fallo aquí, está correcto. Signo más. El signo más es para unirlos, sí, es para unir, es que tienen que ir las dos cosas juntas, tienen que ir el bearer y a continuación el API key que hemos obtenido de la variable. Lo que creo que está pasando es que no me está dejando ponerlo esto directamente como un objeto JSON, porque creo que quiere que se lo ponga como una expresión. Entonces se lo vamos a poner como expresión, a ver si así cambia la cosa. Y aquí vamos a ver cómo está esto. Vale, hecho así, se lo pongo como expresión. Vale, sí, parece ser que es por eso, ¿vale? Lo quiere como una expresión en vez de como un objeto JSON. Vale, lo despliego,
cierro, voy a borrar todo aquí y ahora voy a solicitar el envío de este downlink. Vale, entonces me está dando aquí un error. El lado izquierdo se tiene que evaluar como un número. Al poner una expresión aquí me está diciendo que esto debería ser un número. Vale, vamos a intentar ponerlo con... ¿Por qué un número? De size of the mass operator más evaluator number. Este error no lo entiendo. Me está diciendo que él... Voy a probar a poner aquí unos paréntesis para que entienda que tiene que ser completo. Nada, pues me sigue dando el fallo. Pues algo han cambiado entonces desde que hice esto. Bueno, pues lo voy a coger igual que he hecho antes. Lo voy a coger de aquí. Aquí lo que tenía es básicamente lo mismo. Salimos por el on. Vamos a establecer el mensaje. Aquí establezco solo el URL. Y luego cuando monto la petición, en la petición creo aquí los headers directamente. Se ve que cuando hice esto ya me encontré con este problema. Y en vez de hacerlo ahí, lo he puesto aquí. Bueno, pues lo cogemos de aquí y listo. O sea, en vez de poner aquí, intentar coger de aquí el header, que parece que no puede acceder a la variable flow, lo voy a hacer aquí directamente en la función. Vale. Es exactamente lo mismo que he puesto antes. Lo voy a poner más grande para que se vea. Es crear una propiedad que se llama headers. He aprovechado para añadir el tipo de datos que enviamos, que es JSON, y luego lo que os comentaba, la autorización con el bearer, el espacio y luego la propiedad del downlink API key. Veis que aquí, como lo he hecho en el código, tengo que usar el método get, porque si no, no soy capaz de acceder al valor de esa propiedad. Pulso hecho, despliego, close, borro todo, vuelvo a solicitar el envío, ¿veis? Y ahora recibo otro mensaje distinto. Ahora lo que me está diciendo es que tenemos un token no válido. Aquí lo que me está diciendo es que probablemente el token no se está extrayendo bien de aquí. Esto que he hecho de intentar utilizarlo así parece ser que no funciona. Entonces no voy a tener más remedio que usarlo como parece que han cambiado ahora, con números. Para ello simulo otra vez el envío de la carga de pago y voy a ver qué número tiene asociado el downlink API key, que lo vamos a ver aquí. Está en el request y en request lo tenemos en los raw headers, y dentro de los raw headers está en el número 9. Si lo copio directamente, así no me equivoco, lo pongo aquí. Hecho, despliego, borro, simulo el envío de la carga de pago. Ya tengo la carga de pago subida. Esto es necesario para que se cargue el token en la variable. Y ahora cuando pruebo a enviar aquí, me sigue dando el mismo error de token, o sea que algo está mal. Revisamos aquí. Headers, downlink API key, flow get downlink API key. A ver si me dice algo más, que me dé un poco más de información. Me está dando un token no válido. En esta depuración que tenemos aquí, vamos a ver si está enviando realmente el token o no. Este es este mensaje. Y vemos aquí los encabezados. Y como veis, no me está cogiendo la variable. Veis que ese es el problema, que no está cogiendo de aquí el downlink API key. No sé si es porque lo estoy guardando mal. Ah, bueno, claro, es que lo estoy guardando en una propiedad de mensaje en lugar de en una variable. Entonces esto hay que meterlo en una variable. Guardo, despliego, borro, simulo uplink
Ya tengo el uplink simulado y ahora envío un downlink y sigo teniendo problemas. Vamos a ver qué ocurre aquí. Claro, esto es lo que no me gustaba, ¿veis? Ahora aquí me está poniendo, en vez del valor de la variable, me está metiendo el dato que he puesto aquí, porque aquí tengo puesto AZ y no puedo poner AZ, sino que esto tiene que ser del mensaje. O sea, AZ era que estaba interpretando eso como una cadena de caracteres, y yo lo que en realidad quería era acceder a la propiedad rec del mensaje. Pulso hecho, pulso desplegar. Como veis, esto es un poco prueba y error porque hay que estar pendiente de muchos pequeños detalles. Vuelvo otra vez a intentarlo, simular a Blink. Ya tengo el link simulado y ahora envío el downlink y bueno, parece que por fin lo hemos conseguido, con lo cual deberíamos ver aquí el live data que efectivamente, como veis, se ha recibido un downlink, ¿vale? Entonces ya tenemos esa comunicación bidireccional que estábamos buscando. Lamento los fallos, pero en realidad esto sí que forma parte de lo que suele ocurrir cuando te pones a programar estas cosas, que tienes que ir mirando pequeños detalles hasta que consigues dar con ello y luego afortunadamente pues ya funciona siempre y listo. Vale, pues ya tendríamos entonces la forma de enviar un on. La forma de enviar un off sería prácticamente idéntica. Copio ese nodo y lo pego, accedo a él y por ejemplo le cambiamos el nombre de on a off. Y aquí cambiamos de on a off. Pongo hecho. Lo unimos al mismo subflujo que teníamos anteriormente, porque lo que hay que hacer es exactamente lo mismo, no cambia nada. Lo despliego. Y ahora veis que teníamos aquí el de on, que son 2 bytes. Pues si en vez del de on envío un off, lo que vamos a recibir aquí es el de off, que como veis son 3 bytes. La 4F, que es la O y demás. Y la F, que son 246. Vale, pues ya tendríamos entonces la opción de recibir uplinks y la opción de enviar downlinks. ¿Qué más podemos hacer? Pues idealmente, en lugar de tener que hacerlo aquí a través de estos nodos de inyección, ya que tenemos un dashboard, podríamos pensar aquí en añadir unos botones. Vamos a añadir aquí unos botones que nos permitan encender y apagar la calefacción directamente desde el dashboard. Para ello accedemos nuevamente a la paleta de dashboard. Fijaos que tenemos un montón de posibilidades. Voy a coger la de crear un botón. Y ese botón, lo primero que tengo que indicar es en qué dashboard y en qué grupo quiero ponerlo. Lo voy a poner en el dashboard que he creado para esto. Le podemos dar un nombre. Por ejemplo, encender, lo voy a poner en minúsculas, encender calefacción. Y luego tenemos que indicar aquí qué queremos enviar. Entonces lo que necesitamos enviar es el mismo mensaje que antes, el on, pero codificado en base 64. El problema que tengo aquí es que cuando vengo a buscar la posibilidad de utilizar una función, aquí no lo han implementado. O sea que aquí no puedo usar una función. De tal forma que lo que voy a hacer es enviar directamente el mensaje on y después de enviarlo codificarlo. ¿Y cómo lo codifico? Pues yo ya tengo instalado aquí un nodo que es el nodo base 64, que no me venía por defecto. Entonces, si no lo tenéis instalado, lo que hay que hacer es nuevamente ir al icono de la derecha y en gestionar paleta, instalar, se busca base 64 y a mí solamente me aparece este y ese es el que he instalado, ¿vale? Veis que es bastante antiguo, pero parece ser que funciona bien, pues lo he puesto ahí. Y ahora lo único que hago es colocarlo aquí, de tal forma que engancho esto con esto. Entonces la carga de pago que sale de aquí es on y la carga de pago que sale de aquí es on codificado en base 64. Vamos a entrar por si hay algo que codificar y veis que sí, que hay que configurar aquí que está convirtiéndome en un buffer. Yo le voy a decir que quiero que simplemente me lo codifique a base 64, que no quiero que haga nada más. Pulso hecho y ahora engancho aquí, despliego. Y cuando voy a ver mi dashboard, veis que tengo ahora un botón nuevo que se llama encender calefacción. Voy a borrar todo lo que tenía aquí anteriormente para que veamos claramente que entra esta carga de pago al pulsar este botón. Cuando pulso el botón, veis que ha entrado ahí la carga de pago exactamente igual que antes. El botón on ha encendido la calefacción. De forma idéntica, obviamente, podríamos copiar estos dos nodos y pegarlos más abajo.
para crear el botón de apagar calefacción. Por ejemplo, voy a poner aquí, en vez de encender calefacción, apagar. Y en vez de enviar on, vamos a enviar off. Lo codificamos en base 64 y al salir de base 64 lo enchufamos directamente al subflujo que teníamos anteriormente, desplegamos y ahora en el panel tenemos dos botones, el de encender calefacción, que nos ha enviado anteriormente este downlink, y el de apagar calefacción, que nos ha enviado el downlink para apagar calefacción. Bueno, pues esto sería, como veis, ya el flujo completo para recibir información por uplink y para enviar información por downlink a través de un dashboard. Lo que voy a hacer ahora es esto mismo, pero con la otra opción, con la opción de usar MQTT. El procedimiento es muy similar. Entonces, simplemente para recibir los uplinks, lo que tenemos que hacer es irnos aquí a la sección de red, y en red veis que tenemos dos bloques de MQTT, uno que es MQTT in, que sirve para conectarse a un broker MQTT, y eso es precisamente lo que queremos hacer aquí. Recordad que The Thin Network, el servidor de red de Thin Network, incluye un broker MQTT al que nos vamos a conectar, y luego tenemos aquí otro que es para publicar. Cuando yo quiera enviar un downlink voy a tener que usar este, pero en este caso, que lo que quiero es recibir un uplink, voy a utilizar el de MQTT in. Lo voy a colocar, por ejemplo, por aquí, y ahora me aparece el triángulo rojo porque obviamente tengo que configurar el broker MQTT al que se tiene que conectar. ¿Y cómo sé yo cuál es ese broker? Pues si vamos a The Thin Network, entre las integraciones, como os comentaba, tenemos una integración de MQTT, y ahí me está dando bastante información. Me está diciendo cuál es el URL, pues voy a copiar ese URL, y me está dando también las credenciales. Y le voy a pedir también, ya que estoy aquí, que me genere una API key para el downlink. Por si las moscas, voy a copiar esta API key, por si la pierdo, y la voy a dejar igual que antes en el blog de notas. Bien. Y ahora, ya que tenemos esto hecho, cojo el URL, y el URL lo pongo en la configuración del nodo. Veis que yo ya tengo un servidor aquí preparado, pero ahora necesito otro servidor nuevo. Por ello le voy a indicar aquí que quiero añadir una conexión a un broker MQTT diferente. ¿Cómo la voy a llamar? Pues por ejemplo la voy a llamar node red. Y aquí es donde tengo que poner ese URL que hemos copiado de allí. Y ahora tenemos que poner los datos de seguridad. Los datos de seguridad son un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario nos lo están dando aquí directamente, es este, lo voy a copiar. Fijaos que es el ID de la aplicación. Recordad que puse aquí app para distinguirlo del dispositivo, arroba, y el clúster en el que estamos en la instancia de The Thin Network, por eso aparece así, @ttn. Lo copio y lo pongo aquí. Y por último me falta la contraseña, que la contraseña es esta de aquí. La copio y la pego aquí. Bien, ya tengo configurado este nuevo broker. Ahora lo siguiente sería saber a qué topic nos tenemos que suscribir. Recordad que esto de los brokers MQTT son como buzones de correos, buzones en los que se publica información, y cada buzón tiene asignado una etiqueta. Esa etiqueta es el topic. Pues si leemos la documentación de The Thin Network, que es lo que os ponía en la diapositiva esa inicial, me indica que el topic para los uplinks tiene este aspecto, donde hay que sustituir esto que he marcado en azul y en naranja por el ID de la aplicación y el ID del dispositivo. Entonces lo que voy a hacer es directamente copiar esto, lo pego aquí en el topic, y donde pone app ID, pues tendré que poner el ID de la aplicación, que es JF Mateos app TTN node red. Lo tengo aquí y lo pongo. JF Mateos app TTN node red. JF Mateos app TTN node red. Sigo para adelante, y luego donde pone el device ID, pues tendré que poner el device ID de mi dispositivo, que en este caso es este que veis aquí. JF Mateos device TTN node red. Pues lo coloco ahí a continuación.
y pulso hecho. Bien, ya tengo entonces esa suscripción a este topic del broker de The Thin Network y voy a desplegarlo. Y al desplegarlo, si lo he hecho bien, veréis que aparecerá aquí un iconito verde que me está indicando que está correctamente conectado a The Thin Network. Fenomenal. Pues ahora lo que voy a hacer es simplemente añadir un nodo de depuración. Voy a anular este que tenemos aquí. Voy a pulsar este botón. Veis que al hacer esto se ha metido para adentro. Eso quiere decir que ahora aquí no se va a mostrar nada. Y entonces lo que veamos aparecer va a ser por culpa de este nodo. Es decir, que va a haber entrado por MQTT. Despliego. Simulo el envío de una carga de pago. 0A670100, por ejemplo. Simulo el envío de esa carga de pago y veis que se ha recibido y efectivamente si me coloco encima vemos que ha entrado por MQTT, no por el webhook, y veis que el formato es exactamente el mismo que teníamos anteriormente, ¿vale? Entonces tenemos aquí el uplink message y dentro del uplink message tenemos la carga de pago en bruto, la carga de pago decodificada, así es que directamente ya podríamos enganchar esto al flujo que teníamos anteriormente y de esta forma podríamos recibir los uplink por MQTT si lo preferimos a utilizar directamente webhooks. Y ahora nos quedaría la última parte, que sería ver cómo podemos hacer para enviar un downlink por MQTT. Entonces eso lo haríamos también en la sección de red. Me he pasado, creo, aquí. Eso es. Esta de aquí. Y tendríamos que enviarle la información en un formato y a un topic muy concretos. Ese topic lo tengo aquí. Es este. Nuevamente, esto está en la documentación, ¿vale? En este URL que os he puesto aquí. Nuevamente voy a tener que sustituir el ID de la aplicación y el ID del dispositivo. Entonces esto directamente lo configuro aquí. Digo qué servidor quiero usar. Ya no hace falta que lo cree de nuevo porque lo he creado antes. Es el servidor no de red. Y ahora digo en qué topic quiero publicar. Que he dicho que era JF Mateos app TTN no de red. Era, creo recordar, a ver que no me equivoque. JF Mateos app TTN no de red, sí, y el del dispositivo que es este otro. Listo, esto está listo. ¿Y ahora en qué formato hay que publicar? Pues resulta que hay que publicar el downlink exactamente en el mismo formato que hemos utilizado para las requests de HTTP, en este formato que veis aquí. De tal forma que puedo aprovechar lo que ya tenía de antes, es decir, puedo sacar de aquí otra derivación y ahora podría eliminar esta de aquí para estar seguros de que los downlinks no están llegando por peticiones HTTP, sino por peticiones MQTT. Y hago el despliegue. Veis que aparece el iconito verde que me está indicando que está conectado correctamente al broker. Y ahora voy a borrar aquí para que veamos cómo entra la información. Puedo, por ejemplo, enviar una señal de off, que se ha enviado ahí la petición, ¿vale? Vaya, ahora se ha cerrado justo esto. Y veis, se ha recibido ahí el downlink del off, ¿lo veis? Está entrando ese downlink del off, lo veis que no está entrando ya por la petición HTTP, sino que se está viniendo aquí y está entrando por la petición de MQTT. Vale, con esto termino lo que en principio quería contar hoy, que era la parte de integraciones con HTTP y MQTT. Y voy a hacer un pequeño añadido para lo que os comentaba al principio de los mapas, para poder mostrar coordenadas en esos mapas. Entonces, esto se puede hacer gracias a que en Node-RED hay una paleta que podéis instalar, aquí otra vez, en gestionar paletas. Si buscamos en instalar y buscáis World Map, mapa mundial, creo que es esta la oficial. Sí, es esta. Yo ya la tengo instalada, como veis. Y entonces, al instalar esa paleta, te aparecen aquí, en la zona inferior, estos nodos que estáis viendo.
Estos nodos te permiten mostrar datos en un mapa. Yo ya lo tengo aquí preparado para no perder tiempo y fijaos lo sencillo que es. He creado simplemente un nodo de inyección y lo he vinculado directamente al mapa. No tengo que hacer nada más. En el mapa lo único que he configurado es el nombre de la URL en el que quiero que esté disponible el mapa. Si queréis lo cambiamos para que lo veáis más claramente. Lo vamos a llamar, por ejemplo, globo. Pulso hecho. Despliego. Y si ahora accedo a esta misma dirección que está mi nodo de red, pero añadiendo globo, lo que ocurre es que me aparece un mapa. Y a ese mapa yo le puedo mandar coordenadas, ¿vale? Este es el mapa. Ahora mismo está vacío. Pero yo con este nodo de inyección que hemos creado aquí, fijaos que lo que he hecho es indicarle que la posición de Juanfe, hay que mandarle un objeto JSON con 3 elementos. Uno que sea el nombre del objeto, otro que sea la latitud y otro que sea la longitud, ¿vale? Entonces lo que estoy haciendo es mandarle una latitud más un número aleatorio entre 0 y 1, mandarle una longitud más un número aleatorio entre 0 y 1, y entonces esos valores van a ir apareciendo en el mapa. Para que lo veáis más claramente, voy a quitar de momento las pistas para que solamente veamos la entrada en el mapa de las posiciones. Entonces, veis que ahora está vacío, inyecto la primera posición y veis que ya está ahí colocado en el primer punto que se ha recibido, que está pues por ahí entre Sigüenza y Alcalá de Henares. Si hago otra inyección, pues vemos que se ha desplazado un poco más cerca de Alcalá de Henares, y así sucesivamente. Si en lugar de querer ver la situación instantánea, lo que quieres ver es un track, es decir, un recorrido que está haciendo, lo único que tienes que hacer es inyectar esa misma carga de pago en un nodo de tracks y redirigirlo al mapa. Si ahora despliego esto, lo que vais a ver es que en el mapa en principio está la última posición, pero cuando yo inyecte una posición nueva, ha cambiado de lugar, y ahora al inyectar va haciendo una línea por todos los puntos que va pasando. ¿Veis? He pulsado varias veces para que veáis la trayectoria. Con lo cual esto sería una forma muy sencilla de poder mostrar en un mapa, si no funciona el TTNMapper por el motivo que sea, de poder mostrar en un mapa las coordenadas que llegan de The Thief Network. Lo único que tendríamos que hacer es eliminar este bloque de inyección que tengo aquí y sustituirlo por lo que hemos creado hoy, bien a través de los webhooks o bien a través de MQTT. Vale, y con esto he terminado lo que quería contar hoy, así es que voy a detener la grabación por si alguien